Y volvemos a hablar de los incendios en la provincia de Corrientes, de esta catástrofe que estamos viviendo en la Argentina y esta situación que veníamos contando desde el principio del programa ha arrasado con el 10% aproximadamente de la provincia, con todo lo que esto significa, 800.000 hectáreas y una situación en la cual la pérdida de flora, de fauna, de tierra, de vidas humanas en su lugar, no porque hayan muerto, pero sí porque han tenido que irse de los lugares donde vivían, la necesidad de una política mucho más activa para apagar los fuegos, son parte de lo que hay que repensar, pero también al mismo tiempo pensar qué es lo que no estamos haciendo para que esta situación no haya que apagarla, sino directamente que no suceda o que sea mucho más leve, si es que ya estamos muy lejos de la posibilidad de impedir los desastres naturales producto del cambio climático. Flavia Brofoni es politóloga y es activista ambiental y es una voz siempre muy interesante de escuchar. Flavia, bienvenida. Maxi Leniani te saluda. Hola Maxi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A vos. Bueno, a ver, Flavia, la pregunta que quiero hacer es lo más llana posible. Hay cartas que están jugadas, lamentablemente, en esto, ¿no? Porque el fuego está encendido, hay 8 focos activos, hay pérdidas que ya son, por lo menos en el corto plazo, irreparables. ¿Cómo hacemos para cambiar la situación global en la Argentina respecto de lo que está pasando a nivel ambiental? Porque hoy hablamos de Corrientes, pero hemos hablado de muchísimas provincias con focos de incendios, incluso algunos activos hoy mismo. Sí, totalmente. No me acuerdo si la última vez que hablamos había sido justamente por los incendios en la comarca andina. Sí. Bueno, específicamente la situación de Corrientes, ayer revisaba el mapa de tendencias de aumento de la temperatura del Servicio Meteorológico Nacional y para la zona de los esteros de Libera, desde que existe registro histórico, la temperatura ya aumentó tendencialmente y en promedio 1,6 grados. ¿Qué significa esto? Estamos yendo a un escenario de aumento de la temperatura global inevitable, como decías vos recién, ¿no? Entonces, la pregunta que vos haces es fundacional en el sentido en el que reconocer que el nuevo contexto ecológico y climático es muy diferente a todo lo que hemos conocido, significa planificar política pública en un nuevo escenario. Claro. No mirando para atrás en cómo se vienen comportando los ecosistemas, qué actividades productivas podíamos hacer en cada lugar, sino mirando lo que el complejo científico ya sabe que va a ser un contexto ambiental y social, por ende, muy diferente. Entonces, pensar sí en los esteros de Liberá, en los ambientes naturales en donde ingresó la ganadería, por ejemplo, a partir del desplazamiento de la frontera agropecuaria impulsado por la soja y el maíz, fundamentalmente la soja, ¿no? Que crece en cualquier lado, se generaron cultivos resistentes a condiciones ambientales que lo que hicieron fue extender las áreas de cultivo para producir alimento de animales industrializados y al mismo tiempo empujar la ganadería a ambientes naturales. ¿Por qué traigo esto como fundamental? Ayer hablaba con una bióloga que vive en Iberá desde hace más de 10 años en un proyecto de resalvajización y me decía, la práctica tradicional de prender fuego para renovar pastizal y que las vacas tengan alimento nuevo, tierno y fresco, ya no puede seguir reproduciéndose, claro, porque el contexto de sequía cambió. Claro, claro. Ahora, Flavia, hay políticas a nivel individual de la vida de cada uno de nosotros que hay que cambiar, evidentemente. Hay cuestiones a nivel Estado y hay cuestiones a nivel global, donde las potencias son determinantes según ustedes, los especialistas, los activistas, etc. Daría la sensación de que a nivel global no está pasando nada trascendente en cuanto a los cambios, ¿no? Que a veces es mucho lo que se dice y poco lo que se hace. Un poco estoy citando a Greta Thunberg en las últimas de sus apariciones. La Argentina, que tuvo muchos cruces políticos, esto, lo otro, pero evidentemente ayudaron, incluso desde provincias que uno no lo ve frecuentemente, esta cosa de ayuda entre provincias. ¿Qué tiene que hacer la Argentina concretamente si está escuchando el ministro, ¿no? Con todos los conflictos que hay en este contexto? ¿Qué es lo que tienen que hacer urgentemente como política, no de gobierno de Alberto Fernández, de Estado, gobierne quien gobierne?
Eso es clave. El gobierne quien gobierne es un concepto clave. Esto que yo traía recién de cambio de contexto geofísico es una realidad a la que no le importan las rencillas políticas, partidarias, que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, el qué hacer, siento yo, creo firmemente, que es parar la pelota, abrir un proceso de consulta mucho más participativo de los que se vienen teniendo para repensar la estructura productiva de nuestro país. Porque si seguimos anclándonos en hacer anuncios de salvataje como el actual de 500 millones de pesos para los productores, como lo hizo Macri en su momento en 2018 para salvar un año de histórica sequía, vamos a estar profundizando las mismas estrategias económicas que nos han traído a esta situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué creo yo? Que hay que hacer todo lo posible por, primero, darle mucha más voz a las comunidades que viven en esos territorios y empoderarlas para que sean autónomas en atender las situaciones de emergencia. Brigadas formadas contra incendios forestales, equipamiento que no esté solamente centralizado en el Estado, que puedan ser las mismas comunidades que viven en los ambientes que están sufriendo estas consecuencias las mejores preparadas para prevenir sobre todo. Y en términos macros, hoy Argentina, a nivel interministerial, no el ministro de Ambiente, el ministro de Producción, el ministro de Economía, deberían estar planteando seriamente frenar la carrera loca hacia más soja, más ganadería, más petróleo, más minería, para pensar realmente en qué contexto futuro estamos desarrollando esas actividades para que ingresen dólares. Y eso para mí tiene que ser con participación ciudadana directa, porque garantiza lo que vos decís, que gobierne quien gobierne, hay más justicia social. Claro, es decir que hay que repensar la cuestión productiva y hay que repensar los roles de los diferentes sectores agroganaderos y petrolíferos. O sea que lo que hay que hacer es una mesa donde hay que también tocar intereses. Y no quiero dejar de decir esto, Flavia, porque hay que tocar intereses. Sí. Me interrogaste mineros también. Sí, la tríada, nada menos. La tríada extractivista productiva. Claro. Sí, y totalmente. Son Pero bueno, imagínate que en esa mesa también. también hay representación ciudadana. Sí. Empoderaría mucho a un gobierno que quiera conseguir medidas radicales a pesar de estos intereses corporativos. Digo, sería una ayuda enorme para cualquier gobierno darle más participación ciudadana a la gente. Sí, bueno, es parte de lo que habrá que debatir y encontrar la vuelta, ¿no? Porque a veces cuando se tocan algunos intereses, sobre todo en momentos como el actual, es difícil. Hay que encontrar un equilibrio, pero evidentemente algo hay que hacer y tiene que ser una política de Estado, insisto, más allá de quien esté en este momento, quien está al frente del gobierno, algo que si en algún momento hay cambio de signo político en el 23, en el 27, etcétera, se mantenga, porque si no, no hay futuro de la supervivencia, digo, porque esta imagen, y termino con esto, Flavia, última pregunta, esta imagen que uno dice parece una película apocalíptica de Hollywood, una exagerada película que veíamos hace algunos años, ¿esto puede darse en cualquier parte del país? ¿Esto puede ser peor? Sí, esto no es que puede ser peor, va a ser peor. Estamos registrando durante los últimos años una tendencia incremental a eventos climáticos cada vez más extremos y cada vez más frecuentes. Entonces, la situación de incendios en la ruralidad, traspolémosla a las ciudades. ¿Qué pasa si durante un año tenemos incendios y sequías, inundaciones recurrentes en las cuencas, llamamos productoras de alimento? ¿Quién va a abastecer a los supermercados? ¿Desde dónde van a poder garantizarse las demandas energéticas si una ola de calor incrementa constantemente la demanda eléctrica? Claro. La disrupción en las ciudades también es una realidad. El apocalipsis... Ay, bueno, la perdimos lamentablemente a Flavia. Alguna gente... ver, ahí está. Decías, cuando dijiste apocalipsis se cortó, Flavia, así que bastante sintomático.
No, lo que estaba diciendo es que la situación de disrupción también va a ser urbana, Claro. porque lo que ocurre en los territorios y en la ruralidad es lo que abastece a las grandes ciudades de alimentos, de energía. Entonces ya la ilusión urbana de estar resguardadas y resguardados de una situación de catástrofe es eso, una ilusión, Total. ¿no? Entonces imaginemos... Sí. Pasó algo. Sí, no, un error técnico. Imaginemos que durante 2 semanas seguidas, 3, 4, algo perfectamente posible y modelado por los científicos. Hay una demanda energética acorde a una ola de calor que no se retira, que es algo que puede suceder. ¿Qué sucede en una ciudad de 3 millones de habitantes como la de Buenos Aires si no hay electricidad generalizada o si no hay recolección de residuos porque hay desabastecimiento energético en función al petróleo? Digo, es un caos. Entonces, anticiparse a planificar escenarios de contingencia es una obligación política de los gobiernos y es una obligación moral también nuestra en tanto demanda. Exactamente, hay un imperativo moral, indudablemente. Recomiendo que la sigan a Flavia para escuchar sus vivos, bueno, leer sus libros, todo. Siempre es una manera de comprender mucho mejor. Gracias, Flavia, un abrazo. Abrazo, Maxi.